Hola a todos, aquí Omar Sánchez nuevamente en este día para compartirles una enseñanza más, una enseñanza corta, una enseñanza difícil. Déjenme compartir mi pantalla. Vamos a compartir el audio. Bueno, no voy a usar audio de la computadora, pero vamos a compartir mi pantalla. Uh, En esta ocasión, bueno, primero que nada, saludos a las 12 tribus de Israel, saludos y bendiciones en el nombre del más alto Dios. El nombre del más alto Dios es el Dios de Israel, el poder de Israel, el más alto poder de Israel. Yo lo conozco como Yahweh. Y por medio del nombre de su Hijo, Jesucristo, que yo lo conozco como Yahweh Shai. Entonces, quiero compartirles en esta ocasión una enseñanza difícil que yo he visto. Hace tiempo yo la vi mencionada con los hebreos israelitas y dije, voy a hacer un video para compartir, pero es algo difícil para mí porque es de Apocalipsis y yo no conozco mucho de la escatología. Me es un poco difícil, pero voy a agarrar unos cuantos versículos de lo que habla Apocalipsis 11, los dos testigos, los dos testigos. Entonces, aquí en esta enseñanza les voy a compartir los dos testigos. Hay muchas enseñanzas en YouTube y por ejemplo aquí me voy a poner esto donde puse para buscar aquí arriba los dos testigos de, déjenme mover aquí unos ajustes. Ok, le puse aquí en YouTube los dos testigos de Apocalipsis y salen todos estos videos, muchos de estos videos, todos, los dos testigos de Apocalipsis. La idea general es que se centran, ya sea que los dos testigos es Enoch, o puede ser Elías, uno de los dos, o puede ser Moisés, o la combinación de ellos, por lo que dice cuando las aguas se tornan rojas o cuando para de llover en la tierra, se piensa, y porque tampoco, por ejemplo, Enoch no murió. Entonces, esas características piensan, se van, ahora sí, porque yo no comulgo con eso, ahorita se los enseño. Se van por esas características y hacen pensar que los dos testigos son una de esas tres personas. Dos de esas tres personas. Aquí en este video me di cuenta ahorita que andaba preparando, estas personas dicen que son ellos. Tierra cayó al monte del testimonio, el monte de Sinaí, que está cifrado también en esta profecía de Nostradamus, la cual indica que el arrojado llegó a ese monte y esta profecía que salió este video que salió hace medio año, dicen ellos que ellos son los dos testigos de Apocalipsis. Estas personas que son los dos testigos de Apocalipsis. Entonces, yo voy a centrarme, voy a empezar, vamos a ver aquí, y voy a empezar en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, donde se mencionan los dos testigos. Dice en Apocalipsis 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Una vestimenta de silicio es una vestimenta de luto. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y aquí donde dice en el 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Por el número 6, la gente se va por el lado de Elías y de Moisés. Pero yo tengo las escrituras y para empezar les diré que para mí, en la forma que yo he visto la Biblia, los dos testigos es el reino del norte y el reino del sur, las 12 tribus, la casa de Israel y la casa de Judá. Todos nuevamente vamos a volver a revivir, como dice aquí. El problema con el libro de Apocalipsis es que no está en orden cronológico y es difícil de entender. Por eso pueden leer algo arriba y otra cosa abajo, pero la cronología o los tiempos no están en orden.
Por ejemplo, si la casa de Judá y la casa de Israel son los dos testigos, eso significa que las 12 tribus somos los testigos. Cuando dicen los dos testigos, no se está refiriendo a dos personas, se está refiriendo a una multitud de personas. ¿Quiénes son los únicos que han presenciado al Padre en su poder, en su majestuosidad en la tierra? Las 12 tribus de Israel. Solamente las 12 tribus de Israel han sido testigos presenciales. Y para esto, nomás recuerden cuando Moisés le fue dado los mandamientos, los primeros 10 mandamientos que se mencionan. Déjenme ir aquí. Déjenme ir a Moisés se le dieron los 10 mandamientos. Y los primeros 10 mandamientos los dio Dios, que está en Éxodo, capítulo 20. Cuando termina los 10 mandamientos, el pueblo lo estaba escuchando de la voz de Dios, del Dios de Israel. Dice el 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Aquí están presenciando, aquí están siendo testigos. Y dijeron, o sea, el pueblo dijo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos tenían un miedo porque habían sido testigos de la presencia, de la gloria, del poder de Dios. Las 12 tribus en el monte Sinaí, cuando el Padre les dio los mandamientos. Después podemos ver que el reino se divide con Salomón y se hace la casa de Israel y la casa de Judá quedan divididas. La casa de Israel se pierde en esclavitud y la casa de Judá permanece. Después es la única que permaneció. Pero ellos son los dos testigos presenciales en la tierra. Por eso, y esto lo vamos a constatar, vamos a ver, aquí tengo preparado algo en Isaías 43. Dice así Isaías 43, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima y fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aquí lo que estoy leyendo es corto, este capítulo 43 de Isaías. Estoy dando el contexto de cómo el Padre pone a Israel por sobre todo. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Aquí está hablando de cuando el Padre nos recoge a las 12 tribus. El problema, quiero hacer un paréntesis pequeño en esto, el problema con las organizaciones religiosas, llámese catolicismo, cristianismo, evangélicos o judaísmo, es que se olvidaron de las tribus perdidas de Israel y solamente se concentraron en lo que se conoce como los judíos. Los judíos. Bueno, los judíos es una minoría de las 12 tribus de Israel porque son 12 los judíos. Es una tribu y si se refiere a la casa de Judá son 3 tribus. Entonces son Judá, Benjamín y Leví. En cambio, de un lado quedan las otras 10 tribus, que son una mayoría. Se olvidaron de la mayoría todas las organizaciones religiosas y por eso se es difícil entender la escritura desde este punto de vista. Cuando nosotros decimos el pueblo de Dios, mucha gente piensa en los judíos, cuando en realidad son las 12 tribus de Israel. Por eso no lo pueden entender. Cuando dice aquí que los recogerá del norte, del sur, del este y del oeste, está refiriéndose a las 12 tribus de Israel. Entonces, los pastores, los sacerdotes, los rabinos han fallado en explicar a la gente quién son el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios son las 12 tribus. Dice, voy a seguir aquí, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:8 dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguese a una todas las naciones y júntese todos los pueblos,
¿quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. O sea, ya empieza a hablar aquí de quién va a ser los testigos. Y luego les dice el Padre, Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aquí voy a dejar, pero el Padre está hablando de Israel. Israel tuvo 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. Después se dividieron en dos. Y esto también lo podemos constatar en Ezequiel 37. Ezequiel 37, que se conoce como el Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37 habla de dos palos, la casa de Judá y la casa de Israel, que se unen en un solo palo. Entonces, dice, por lo tanto profetiza, Ezequiel 37:12, por lo tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabrás que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Acuérdese que también Apocalipsis habla que los mataron. Y aquí está hablando también que están muertos y resucitan. ¿Y de quién habla? De la casa de Israel y de la casa de Judá. Entonces, 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Entonces, en el 37:16 dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Aquí están otra vez mencionando los dos testigos. Entonces, las 12 tribus comprendidas, el reino del norte, el reino del sur, o la casa de Israel y la casa de Judá, son los únicos testigos presenciales del Padre. Por lo tanto, solamente las 12 tribus son los dos testigos. Voy a regresarme ahora. Tengo aquí preparado algo en Ezequiel. Vamos a ver. Dice leí Revelaciones 11, versículo 3, 4 y 5. Entonces, para esto, ténganlo en mente y ustedes vayan. Yo voy a leer unos versículos que los voy a relacionar. En Zacarías, capítulo 4 y 11, dice, hablé más y dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? En Zacarías 14:4 dice, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Cuando nos vamos a esa parte, aquí preparé, en Zacarías 4:14, él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor toda la tierra. Esta palabra en el original, los dos ungidos, si nos vamos aquí a buscar a la concordancia Strong, vemos que en esta parte, bueno, aquí lo voy a poner para que se escuche. Strong's H3323. Yitzhar. Esa parte significa ungidos. Y esta que es la que Strong's H1121. Bane. Bane significa hijo, hijos del aceite o hijos ungidos. ¿Quiénes son los hijos ungidos, los hijos del aceite? Solamente las 12 tribus de Israel. Por eso es que aquí menciona en Zacarías 4, donde está hablando de los dos olivos. Los dos olivos son los testigos. Los que son ungidos solamente es el pueblo de Israel. Vamos a leer aquí donde tengo los versículos. Otra vez, Zacarías 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y Zacarías 4:14.
y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, si nos vamos a Romanos, bueno, aquí lo tengo en Romanos 11. Dice, Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, al pueblo de Israel lo ha desechado, a las 12 tribus las ha desechado, de ninguna manera, porque yo también soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Aquí la palabra gentil, mucha gente cree que se refiere a las naciones, pero en este contexto de todo el capítulo, cuando lees estos gentiles, son las 10 tribus que se gentilizaron por todo el mundo perdidas, aparte de los judíos que se hicieron gentiles en los tiempos de que se apartaron del pueblo de Israel por muchas razones, porque quebraron algún precepto y fueron cortados del pueblo, porque a lo mejor les gustó vivir en Grecia bajo las leyes de los griegos, porque faltaron alguna fiesta solemne, entonces se hicieron gentiles y no fueron aceptados, se perdieron. Entonces esas personas, los que se quedaron y siguieron la ley de Moisés y los que se separaron son los gentiles. Esos dos se van a unir. Por eso dice en Romanos 11:24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entonces está hablando de dos olivos, el olivo silvestre y el olivo natural. No está hablando de dos árboles diferentes, como si fuera un manzano y un naranjo. Está hablando de los dos olivos. Estos son los dos testigos, todas las 12 tribus de Israel, los que permanecieron fieles y los que no permanecieron fieles. En Jeremías, aquí en la parte de Revelación 11:5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Este fuego que sale de la boca no es un fuego literal, es las palabras del Espíritu Santo que consumen a cualquiera. Cuando dijo Jesucristo, no os preocupéis cuando los lleven a un magistrado de lo que han de decir, porque yo pondré mis palabras en su boca. Esto es lo que habla en Jeremías 5:14. Dice así, por tanto así he dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Aquí estamos viendo que ese fuego no es un fuego literal como el que Elías hizo bajar del cielo y consumió el sacrificio que estaba ahí lleno con agua. Este fuego es el fuego del Espíritu, las palabras del Padre que pone en la boca de sus testigos, las 12 tribus. Dice Revelaciones 13:9. Si alguno tiene oídos, oiga. Y el 10 dice así, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso es lo que dice el 6 que le va a pasar. En Revelaciones 11:5 dice, si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Revelaciones 13:9 y 10 lo está diciendo. Si los llevaron a esclavitud, el pueblo o la nación que hizo eso va a pagar de la misma manera. Si los mataron a espada, esos que mataron a los israelitas a espada, debe morir de la misma manera. Entonces, déjenme ver qué otra cosa me falta. Jeremías capítulo 29 dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces, ese poder de convencimiento, esa fuerza espiritual es la que habla de los dos testigos. Entonces, incluso los hebreos israelitas están en las calles déjenme mostrarle aquí, en las calles
predicando, y muchas de las personas no les gusta la manera que enseñan porque creen que es muy extremista. Por ejemplo, déjeme ver. Aquí están enseñando en la calle. So these black here, but and then after that, aquí están enseñando en las calles. And you know, Kamala Harris is responsible for locking up 70% of blacks, Hispanics, and Native Americans. Aquí están en las calles. Man in America, man. And they don't do that. Aquí están los de ISUPK en las mucha de la gente no le gusta lo fuerte que hablan los hebreos israelitas. Por eso dice aquí, déjeme ver dónde dice. Hay una parte donde dice aquí, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Las enseñanzas de los hebreos israelitas son muy controversiales y atormentan, son muy controversiales por un simple hecho, porque enseñan que las únicas que se salvarán serán las 12 tribus, el pueblo de Israel. Y eso al mundo le parece algo muy controversial, porque la mayoría ha enseñado, y la mayoría de las personas conocemos que todo el que conoce a Jesucristo y lo recibe en su corazón será salvo, pero eso no dice la Escritura. Entonces, otra de las cosas que dice aquí en Revelaciones 11:12, dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Esto aquí se hace parecer, y estos son los dos testigos, o sea, a los dos testigos cuando resucitaron nuevamente, como dice Ezequiel 37, aquí en esta parte de Revelaciones 11:2, dice que subid acá. Esas 12 tribus van a, cuando, esto es lo que el cristianismo enseña como el rapto, pero cuando venga la guerra en el mundo, y cuando venga Jesucristo a pelear con ellos, va a haber una guerra termonuclear. Termonuclear es porque en la Biblia se menciona cómo los ojos se le deshacen y la carne se deshace. Eso da la idea de que son armas termonucleares donde la carne se deshace. Entonces, antes de que esa guerra suceda, las 12 tribus de Israel, los dos testigos, van a ser levantados para ser salvados de esa guerra y que no los dañe. Por eso aquí dice subid acá, y por eso se menciona que estaban muertos, o sea, los callaron por un tiempo, pero el Espíritu entró de nuevo en ellos y empezaron a profetizar. Y después dice aquí en el 11:12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, con esto quiero abrir un poquito el conocimiento, porque no existe esta enseñanza en inglés. Yo la aprendí de los hebreos israelitas en inglés, pero en inglés tampoco hay mucha enseñanza sobre este tema, que los dos testigos es la casa de Judá y la casa de Israel. En español no hay. Existen muchas diferentes opiniones, pero como a todos se les ha olvidado las 10 tribus de Israel, y lo voy a seguir repitiendo en mis videos, que el judaísmo, el cristianismo y el catolicismo se les olvidó las 10 tribus perdidas de Israel. Nunca han enseñado eso, no pueden entender las escrituras y ahora no saben dónde poner a las 10 tribus de Israel porque están perdidas y empiezan nuevamente a salir o empezamos a salir, pero todos esos líderes religiosos las hicieron como si estuvieran extinguidas y eso no es cierto. Están perdidas, estuvieron perdidas, pero la profecía dice que despertarán, y Ezequiel 37 es un fiel testigo de que despertarán las 12 tribus. Entonces, esto es lo que quería compartirles. Se los dejo en el nombre del Dios de Israel, el único y más alto Dios verdadero, Yahweh, por medio del nombre de su Hijo, Yahweh Shai. Cuídense, cuiden a sus familias. Bendiciones a las 12 tribus de Israel. Hasta la próxima.